Para conocer cuál es el balance que hacen desde la oposición sobre este proceso electoral, le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en el estudio de Latinos Diario. Damián Cepeda, senador del PAN. Buenos días, senador. ¿Cómo estás? Qué gusto en Bien, ¿y tú? saludarte. Gracias por También. venir con nosotros. ¿Ves un fraude en contra de la oposición en esta elección de Morena? A ver, creo que tiene derecho todo candidato y sobre todo los ciudadanos, veo mucha inquietud en que se abran los paquetes, es normal. En la elección del 2018 se hizo recuento de 75%, la ley te obliga, de hecho. Yo he sido candidato varias veces, prácticamente me han abierto todos. Mi experiencia me dice que al estar contados por ciudadanos, ¿no?, los votos, es completamente difícil que haya, cuando hay una diferencia tan grande, un cambio sustancial. Sí lo puede haber en distritos particulares. Entonces, respetando el derecho que tienen, yo creo que al día de hoy, con la información que tenemos, pues el resultado es muy contundente. No hay fraude entonces. Hay muchas irregularidades, hay mano del presidente metido en el asunto, hay inequidad en la contienda, campañas anticipadas, una candidata financiada por el propio gobierno, impulsada por el propio gobierno. Ahí veo yo el tema. Y sí comparto que eso se marque y que tenga consecuencias. O sea, oye, ¿hubo una intervención indebida de parte del gobierno? Sin duda sí. Sin duda sí. ¿Hubo un uso de los programas sociales? Sin duda sí. ¿Hubo un exceso de financiamiento? Sin duda sí. Eso hay que señalarlo. Lo que a mí me parece una línea delicada de cruzar, y creo que va a ser un error que te puede dar unos días, pero luego te va a costar muy, muy caro, es la irresponsabilidad que noto particularmente de algunas dirigencias, déjame hablar por mi partido, ¿no? Primero una ausencia, pero luego también como alentando esta idea. Sí, no digo, no digo la palabra fraude, pero sí coqueteo con ella y engaño a la gente diciéndole que hay 17,000 casillas que no traen votos del PAN, pero no digo que hay también 17,000 que no traen votos de Morena. Yo creo que esto va a durar unos días y vamos a tener la evidencia. Entonces, cuando estás ahí, a mí me ha tocado estar, tienes que ser responsable, porque si unos días después se va a ratificar, va a quedar, esa gente que ahorita estás esperanzando, va a quedar muy lastimada. Yo creo que es muy difícil pensar que alguien que tuvo 33 millones de votos a 35 millones de votos, todos los votos, de hecho me parece una majadería decirle a la ciudadanía que todos sus votos, como prácticamente dice un comunicado que sacaron, se deben a que o son ignorantes, o los compraron, o espérate, güey, ¿no? Para que exista democracia tiene que haber demócratas. O sea, yo más bien invitaría al partido a que entrara en una profunda reflexión, sí señalara lo indebido, pero que nos preguntáramos por qué pasó eso, por qué el ciudadano decidió dar ese respaldo a continuar un gobierno que en nuestra opinión está fracasando. Desde tu punto de vista, ¿qué falló en todo este sexenio de parte de la oposición? No solo en el proceso electoral, senador. ¿Qué pasó con la oposición? A ver, yo creo que nunca se pudo poner un proyecto, digamos, en términos de partidos, ¿no?, que generara esperanza de cara al futuro. Para mí fue un error la alianza del PAN con el PRI, lo dije muchísimas veces. Siempre lo dijiste. Se me hizo chueca la boca. Es imposible generar esperanza de futuro si representas pasado. Nadie quiere representar el pasado, nadie quiere regresar ahí, ni yo, pues. ¿Por qué habríamos de querer regresar ahí? Se quiso vender la idea de estábamos mejor antes. Yo no creo que la gente, bueno, es evidente que la gente no percibe eso. Me lamento mucho de que los resultados de salud de este gobierno, 50 millones sin acceso a salud, de seguridad, 186,000 asesinatos y de muchas otras cosas más, pues la ciudadanía parece ser que no le importó de manera principal. Y eso es parte del discurso central que traen los que están hoy muy afectados, que dicen, ¿cómo puede ser posible que la gente vote por Morena con todo y como estamos? Pues sí, si preguntas en el pádel cómo están las cosas, te van a contestar. Yo creo que tiene que ser parte de esa reflexión, porque es cierto que existe, están los datos ahí, pero entonces quiere decir que hay cosas que les importaron más, como por ejemplo el rechazo al pasado, creo los que programas es mayor, sociales. Y también los programas sociales, que esta mentira a medias que dijo el gobierno tuvo eco por una razón, por un error del PAN. O sea, es real que los diputados del PAN en su momento votaron en contra de los programas sociales y por eso nos dijeron eso. Nosotros los senadores, yo, Xóchitl, todo el grupo, dijimos no te vamos a hacer caso y votamos a los favor. Diputados. Claro, sí, y a la dirigencia. Diputados. Sí, o sea, no, pero andaban, no sé dónde andaban, pues extraviados. Entonces, por eso nos decían eso y se hizo creíble porque tenías otros actores que lo decían. Obviamente no iba a pasar porque Xóchitl dijo que no, nosotros fuimos claros en decir que no, pero tiene una razón de ser. Entonces yo lo que digo es no puedes cometer esos errores. Creo que también nos hace falta, ahorita particularmente yo viendo este resultado, si se confirma obviamente, pues los conteos tienen derecho a hacerlo, está
adecuado. Pero con los datos que tenemos, a mí me parece que particularmente el PAN tiene que entender que o se reinventa o se muere políticamente como una opción competitiva para poder representar una esperanza de cambio de cara al futuro. ¿Tiene vida la alianza opositora con eso que tú dices? Es decir, ¿ves que PRI, PAN, PRD van a seguir siendo amigos en los próximos meses? Yo esperaría que el PAN particularmente replanteara eso. Nunca debió haber sido, fue un error histórico, fue un fracaso absoluto, no solamente a nivel la presidencial, que por cierto, Xóchitl Gálvez, mis respetos, hizo un esfuerzo, todo lo humanamente posible lo hizo, ¿no? Aunque ya hay muchos que de los que votaron por ella el domingo ya hoy la están considerando como una traidora, que porque se dio el voto y que porque no lo ha peleado. No se dio, hay que entender que el conteo rápido es un ejercicio estadístico de 95% ya de probabilidad, que lo sacan de las casillas. Que nunca ha fallado. Con la información que se tiene, esos son los datos, pues. 60% de votación tuvo la candidata Claudia Sheinbaum. Nada más, fíjense, para ponerlo en referencia. Te tienes que ir 42 años atrás para encontrarte una candidatura tan votada. Sí. Hasta la de Miguel de la Madrid. Sí. Yo tenía 3 años, tengo 45. Además, no solo eso, sino que fue parejo en términos de legislativo. Te van más datos. La alianza completa, en la mitad del país, 16 estados, ganó 0 distritos. En 23 estados, que son 2/3 partes del país, ganó 0 o 1. Y el PAN solo en 4 estados ganó más de 2 diputados. Es un terremoto, es un tsunami que recoloca las posiciones políticas en el país. Entonces, yo creo que es la verdaderamente mal decir, no, todo es culpa de alguien más. Oye, espérate, ¿yo qué quiero ver al interior de mi partido? Sí. Una autocrítica, una reflexión profunda, pero los veo ya apurados en querer pasar estafetas. Entonces yo digo, a ver, o te reinventas o te mueres, porque perfecto, quieres continuar así, vas a ser el sepultero del PAN, sí. Que te vaya bien. Lo que necesitamos ahorita es que el PAN se abra completamente a la sociedad. Fíjate, los ciudadanos que votaron, en este caso por Xóchitl, son 16 millones. Sí. El PAN tiene 230, 240 mil militantes. Si tú quieres representar no al PAN, sino a la sociedad, tienes que abrirte. ¿Por qué crees que si tú tomas las decisiones al interior, después te van a respaldar? ¿Cuál es el reclamo de mucha gente de la sociedad civil? Decía, híjole, pues es lo que hay, pero no me gusta la lista pluri, no me gustan las decisiones del partido. Sí. ¿Quieres que el PAN sea hoy el líder de la oposición? Necesitas compartir con la sociedad sus decisiones, empezando por la dirigencia que sigue. Abrirte 100%. 2, recuperar tu identidad. ¿Qué andas haciendo? Haciendo una alianza con el pasado. Tiene 47% de gente que dice que nunca votaría por el PRI, en el mejor de los casos. Ahí están los hasta números, 70%. El PRI se va a la cuarta fuerza. Mi respeto, gente valiosa en todos lados. Simplemente nosotros tenemos nuestros problemas que superar del pasado, aceptar errores y corregirlos. Pero no veo por qué habríamos de seguir una alianza en donde has perdido gubernaturas. Más datos. Cuando entró esta dirigencia en 2018, ¿sabes cuántos gobiernos estatales teníamos en el PAN? 12. Sí. ¿Sabes cuántos nos quedan ahorita? 2. 4. Ah, sí, 4. Bueno, otro dato. ¿Sabes que Movimiento Ciudadano, un partido emergente, va a gobernar más gente en términos de población a nivel estatal que el PAN? Es durísimo. O sea, Jalisco y Nuevo León tienen más población que los 4 estados del PAN. Y aún así no quieren corregir nada. No, perdón, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Con todos estos datos que me estás dando, ¿qué siguen haciendo en sus puestos las dirigencias actuales? Específicamente la tuya, la del PAN, Marco Cortés. ¿No tendría ya que haber renunciado por dignidad, no solo al cargo de la dirigencia del PAN, sino al hueso que se autodió? Mira, por estatutos ya se va, o sea, no por lindo, pues, sí. No, porque ya se acaba su dirigencia. Anda queriendo hacerlo un trámite, de veras no entienden que no entienden, pues, o sea, yo creo que hoy... ¿A quién quiere dejar? ¿A Jorge Romero? Ya entiendo que es el proyecto que tienen de continuidad, pero yo lo que creo es que más que personas es lo siguiente, tenemos que replantear todo. Yo haría un alto en el camino, ya esa dirigencia no hay nada que hablar con ellos, hombre, ya que se terminen de ir. Los que queremos levantar al PAN, hacer un acuerdo, más allá de estatutos, abrir el proceso. Sí. ¿Cuál fue el mejor momento de la candidatura de la alianza? Cuando se abrió a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué no nos abrimos a la sociedad? Yo estoy dispuesto que encontremos el perfil adecuado, vayamos y buscamos representar y que se elija no al líder del PAN, sino al líder de la oposición o de una parte importante de la oposición, con voz, con fuerza, en fin. Me parece a mí que tiene que pasar por esos cambios el PAN. Si no, pues se van a quedar repartiéndose las migajas, como ha pasado en muchos estados donde han perdido el poder, que llegaron a gobernar y que hoy los ves y se están peleando una pluri que les las toca notarías. No, pues es que... Entonces, yo sí estoy planteando un cambio de fondo. ¿Tú vas a seguir en el PAN?
Sí, claro, por Yo supuesto. por ahí sé que te han hecho ojitos o algunos Mucha otros gente ha partidos. platicado conmigo, yo estoy abierto a platicar siempre, Sí. pero de convicción estoy aquí. Lo que sí quiero es ver un PAN útil para la sociedad, no un PAN administrando la derrota. ¿Levantas la mano para la dirigencia? A ver, he dicho que tengo disposición, pero no se trata de mí. Sí. O sea, yo lo que quiero es que el PAN tenga un cambio. Y si la gente cree que tengo el perfil, adelante, tengo disposición, pero si creen que alguien más, adelante también. Lo que creo que ya no aguanta el partido es seguir como está. Necesitamos ponerlo al servicio de la sociedad, tener identidad y sobre todo ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque ¿cómo iba a ser atractivo el PAN si la gente ve un acuerdo entre el dirigente nacional en Coahuila repartiéndose notarías? ¿Cómo va a ser creíble que somos la esperanza de cambio si a nivel nacional estamos peleando por autonomía e independencia del INAI, del órgano de transparencia, pero a nivel local lo está negociando a cambio de temas electorales? ¿Cómo va a ser creíble la defensa al Poder Judicial si a nivel local estás pidiendo magistraturas? Es que no, tú tienes que ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Entonces, ¿yo qué quiero? Esto, que el PAN represente estas ideas. Hoy, desgraciadamente, parece ser, respeto a quien cree que pueda haber algo ahí, en fin, que se revisen, para eso son los conteos, pero todo parece indicar que hubo una diferencia abismal que le entregó a la próxima presidenta un poder absoluto peligrosísimo para este país. 2/3 partes en la Cámara de Diputados y a tiro de piedra en el Senado, que por Dios lo van a conseguir en 2 patadas. Bueno, ¿qué queda? Ser voz, porque votos no vamos a tener. Y para ser voz tienes que tener congruencia, tienes que tener identidad. ¿Sí me entiendes? Tienes que tener credibilidad. Eso es lo que yo quisiera ver del PAN. Y mi llamado al gobierno entrante, ratificándose, es que, yo no sé si lo has pensado, pero es una tragedia. ¿Sabes que lo único que queda para limitar a la presidenta electa es su propia autocensura, su propia autorregulación? O sea, no queda nada. Porque no tenemos votos para parar ninguna reforma. A ver, mucha gente en estos días me ha estado diciendo, bueno, es que su discurso en el Zócalo fue de un llamado a querer a todo mundo y de respetar las libertades. Esas mismas palabras las dijo Andrés Manuel López Obrador en 2018 y así nos fue como nos fue. Sí, y deja tú, yo ni siquiera me voy al punto como radical de decir creo que va a pasar esto. No, sé leer. Tengo en mi escritorio del Senado iniciativas que ella avaló que hablan de una reforma electoral que quiere, por ejemplo, desaparecer la representación de las minorías en el Congreso. Con este resultado, tuvieran el 85% del Congreso. No tuvieron el 85% de los votos, tuvieron como el 54%. Exacto. O la del Poder Por la Judicial. sobrerrepresentación, que eso es un tema, Claro. no debería de estar ahí centrada más 100%. bien la oposición al decir, no nos pueden hacer esta triquiñuela de 100%. la sobrerrepresentación en vez de andar cantando tarugadas del fraude. A ver, te entiendo la palabra, yo no la usaría, Sí. ¿no? Porque creo que es demasiada la diferencia. Pero también creo que es válido que alguien luche hasta el final. O sea, el proceso electoral, Sin duda, y que se hoy es el conteo. y que se pues, revise todo. Exacto, A ver, es nosotros sano. aquí en Latinos, Sin embargo, si alguien ha denunciado... Yo sé. Sin embargo, sí me parece que es irresponsable de líderes políticos el asusar o el manipular cuando tú sabes en tu experiencia que esas casillas se van a abrir por errores o por cosas que la ley dice y que en el pasado siempre se abren y que se queda más o menos ahí. No le quiero quitar esperanza, yo soy el primero en luchar, díganme dónde, voy a contar. Sí. Pero también creo que hay que ser responsables porque pues hay 35 millones de votos, ¿no? Entonces, bueno, sí en la sobrerrepresentación, mira, yo soy autor de una iniciativa que acabaría con eso. Desgraciadamente, otra vez me parece irresponsable lo que están diciendo, como si hoy se asignaran los pluris por porcentaje. No es así, la ley no dice eso. Malamente la Constitución dice que cada partido puede tener hasta 8% de sobrerrepresentación. Ya que se juntan. Se juntan los triunfos electorales y la asignación de pluris. Sí. Por eso el Verde está quedando sobrerrepresentado, porque ganó distritos. Y por eso la Alianza está quedando subrepresentada, porque no ganó distritos. Sí. En todo el país ganó 43 distritos nada más de 300. Por eso no le da la suma de los pluris. Está mal, sí. Hay que luchar porque se corrija, sí, pero también hay que ser honestos en decir que es la regla que hoy está vigente, malamente. Hay que tratar de ganar en el tribunal, pero no es como que ahorita quieran aplicar un criterio que no se aplicaba en el pasado. No, y como dices tú, lo que queda es apelar... No soy honesto, güey. O sea, yo no voy a andar inventando cosas. Lo que dices tú es, queda apelar a que la señora no quiera pasarse. Quedan sí pelear en el INE y en el tribunal, sí, que cambien su criterio. Pero ojo, es el criterio que aplicaron en el 21, que de hecho fue mejor que el del 18. Y atrás, 15, y o sea, toda la vida, pues eran los diputados sandía que decían antes, pasaba lo mismo, pues, ¿no? Bueno, sí hay que luchar ahí, ojalá y se logre,
Y si no, vamos a tener que ser una voz muy fuerte y presión ciudadana y tratar de apelar a que la presidenta pues tenga un comportamiento adecuado. Yo le pondría que tiene 2 Méxicos que puede construir. Uno, en donde respete instituciones, promueva la pluralidad, la democracia, el crecimiento económico y demás, y pase la historia como una buena presidenta. Otro, en donde abuse del poder. La última vez que en México se tuvo tanto poder, se abusó de él. Sí. ¿Cómo quiere que la recuerde la historia? Yo hoy, hoy el Washington Post le dedica una editorial interesante, dura, que dice cómo puede acabar con la democracia y cómo debería ella detener lo que está haciendo el gobierno. No, pues sí. Es que la verdad de las cosas es que sí, creo que no se ha dimensionado la magnitud del poder que le dio el ciudadano. Ahora, yo sí creo que una pregunta, en el caso de la presidencial, es ¿por qué? O sea, pareciera que hay un desfase entre lo que nosotros estuvimos viendo y platicando y lo que el mexicano estuvo verdaderamente sintiendo. Entonces, me parece a mí, escuché algunos comentarios que le son más fuertes todavía al ciudadano, primero agravios hacia el pasado, y que los males de hoy me parece que considera que también existían antes, y que a lo mejor si están peor, pues no siente la diferencia, pero en cambio está sintiendo el bolsillo, que sí le está entrando estos programas sociales, y también creo que otra parte de la sociedad que no recibe estos programas sociales le gusta el rompimiento con la política de antes, claro, ¿no? Como sí, que se vayan aquellos. Ok, todo eso hay que entendernos, por eso digo hay que reinventarnos, pero si quieren en automático seguir por el mismo camino, compadre, si haces lo mismo te va a ir igual siempre. O peor, o sea, agárrense para las de medio término. Pues ¿cuántas quieren perder? Teníamos 12, quedan 4, ¿no? Va a tener más diputados que tú el Verde. Sí. ¿Cuándo vas a abrir los ojos? ¿O quieres seguir viviendo de añoranzas del pasado? No, es el presente y es el futuro. Entonces yo no me pienso quedar cruzado de brazos y por eso levanto la voz en positivo, haciéndole un reconocimiento a Xóchitl, a todos los candidatos y demás. De hecho, hablando de la candidatura presidencial, pues si el lastre fueron los partidos, hombre, claro, no la dejaban volar. Digo, cada quien tuvo aciertos, pero pues, ¿cuáles eran los señalamientos? Es que el PRIAN, es que no sé qué, es que yo no sé en qué cabeza cupo pensar que eso tenía posibilidad de éxito. Damián Cepeda, senador del PAN, te agradezco mucho por venir con nosotros a Latinos Diario. Ha sido una de las voces más críticas. Hoy queda una vez más muy clara tu postura. Te agradezco por venir. Gracias por estar con nosotros. Adelante, se puede, pero hay que hacer las cosas bien. Ya está. Gracias. Aquí tienen a Damián Cepeda, senador panista.